por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase virtual de didáctica de la lengua 1. Hoy vamos a seguir trabajando pensando en nuestro último trabajo práctico acreditable, en el cual ustedes tienen que elegir distintos tipos de textos y preparar una planificación que nos van a contar mediante un video. En esta oportunidad vamos a trabajar con cartas. Las cartas son contenidos conceptuales que van a encontrar en primer ciclo, segundo y tercer ciclo, y de acuerdo a la complejidad del ciclo van a ser los contenidos. Por ejemplo, en primer ciclo encontramos cartas breves, algunas maestras y maestros suelen llamarlos esquelas. En segundo ciclo ya trabajamos con cartas familiares y en tercer ciclo con carta de lectores y solicitudes. Hoy vamos a hacer un pantallazo de la enseñanza de esos textos y vamos a pensar distintas propuestas para trabajar ese contenido. Ahora, como toda clase tiene un inicio, el inicio de esta clase es un poco la motivación. Las y los invito a mirar un video, espero que se rían mucho y espero también que mientras que vean esa proyección puedan ir pensando futuras intervenciones docentes. Bueno, estoy muy contento porque acabo de recibir una carta de mi madre. La voy a leer para ustedes. De tantos a cuantos por cuantos. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer a prisa. Cuando vengas, no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado. Por fin hemos podido enterrar a tu abuelo. Encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas, ¿te acuerdas? Hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé, pero como todavía no sé si es niño o niña, pues no te puedo decir si eres tío o tía. Al que no hemos visto por acá últimamente es al tío Venancio, quien murió totalmente el año pasado. ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro, el de Pamplona, que siempre creyó que era más veloz que los toros? Ya comprobó que no. El que me tiene preocupada es tu perro, el Bobby, ya que le ha dado por perseguir coches que están estacionados y cada vez está más chato. Por fin te les ocurrió a las embotelladoras de refresco poner un letrero en las corcholatas que dice: ábrase por aquí. El otro día tu hermano, el Curro, cerró el coche con seguro y dejó las llaves dentro. Jolines. Tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos a todos que estábamos encerrados dentro del automóvil. Perdona la letra mala y las faltas de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya ves cómo es de burro el inútil. Acaba de poner un buen negocio donde se pintan casas a domicilio. Hijo, esta carta te la mando con tu primo Manolo, que mañana va por allá. Ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto.
El otro día estábamos en un centro comercial y nos tardamos como 3 horas en salir, ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas, se fue la luz. Hijo, no te pongo dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Tu madre que te quiere, yo. Postdata, te iba a mandar 100 pesetas, pero ya cerré el sobre. Chao, adiós. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Gracioso? ¿Se divirtieron? A ver, en primera instancia quiero aclarar que no es la idea estigmatizar a ningún tipo de comunidad o pueblo, sino simplemente compartir con ustedes este video que circula mucho en las redes, que circula mucho en YouTube y que seguramente nuestros estudiantes en algún momento quizás han visto. ¿Por qué no traer esos otros lenguajes al aula? Y que esos otros lenguajes como este audiovisual, nos permitan empezar a trabajar los contenidos conceptuales que nosotros queremos. Como ustedes verán, si observamos este video con las niñas y con los niños, podemos empezar a trabajar los conocimientos previos que ellos tienen y también analizar esa carta que ese hombre nos está leyendo. Obviamente esa carta tiene un emisor y tiene un receptor, es decir, que tiene un destinatario. El destinatario es ese hombre que está leyendo, el emisor es la madre, ¿sí? Podemos decir que el lugar donde se escribió esa carta no es acá en Argentina, creo que dijo Pamplona, no recuerdo bien, les pido disculpas, pero que fíjense que la carta cumple con, digamos, todas sus partes. Hasta tiene una postdata, ¿no? Que no es obligatoria en ningún tipo de cartas, pero que suele utilizarse. Obviamente tenemos que analizar con los chicos cuál es la función y cuál es la trama de esos textos, para qué nosotros escribimos esas cartas, ¿sí? En este caso, para comunicarse con su hijo que vive muy lejos, y la trama que utiliza esa carta es narrativa. Fíjense que la madre le va contando qué es lo que sucede con los distintos miembros de su familia. Ahora bien, si retomamos un poco, ustedes verán en la diapositiva que aparece otra carta. Esta carta está situada en Mar del Plata. Aparece el lugar y la fecha, Mar del Plata, 15 de enero de 1995. La primera recomendación cuando escribimos una carta es que ese lugar tiene que estar separado de la fecha por una coma. Eso es muy importante que se lo digamos a los niños, y que la fecha se escribe entera. Disculpen. No vale poner 15/01/95. Las cartas va la fecha entera. Después aparece un encabezamiento. Ese encabezamiento en las cartas familiares generalmente es muy simple. Querido Eugenio, Euge, tío, primo, amor, gorda, gordo, y ahí aparecen los 2 puntos. Uno de los usos de los 2 puntos es acompañar el encabezado de las cartas. Esta carta yo la saqué de internet a propósito. Si ustedes van a internet van a encontrar 1.000.000 de cartas, inclusive en los manuales, y esas cartas están mal escritas. Esos 2 puntos que aparecen en el encabezado son los que me van a marcar la sangría que yo tengo que dejar para empezar a escribir una carta. Es decir, que ese te escribo tendría que ir alineado debajo de los 2 puntos. Y cuando hay un punto y aparte y empieza otra oración, como la interrogativa que dice ¿cómo la estás pasando en Buenos Aires?, ese cómo la estás pasando en Buenos Aires también debería seguir la misma línea de los 2 puntos.
Les digo esto porque generalmente así es muy difícil encontrar digitalizadas unas cartas que estén bien escritas en ese sentido. Así que van a tener que estar atentos a no mostrar una carta de este tipo. Bien, ¿qué nos muestra esta diapositiva? Nos demuestra las distintas partes que tienen que estar en una carta. Ya vimos el lugar y el fecha, vimos el encabezamiento y siempre lo más importante es el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia es el mensaje que yo quiero transmitir. Leámoslo. Dice, te escribo desde estas hermosas playas para contarte mis vacaciones. ¿Cómo la estás pasando en Buenos Aires? Yo me divierto mucho, voy a la playa, me baño en el mar y disfruto mucho. A pesar de lo bien que estoy, sinceramente extraño mucho a todos mis amigos, aunque dentro de poco tiempo nos volveremos a ver. Te mando un gran saludo, Martín. Ahí vemos la despedida también y vemos la firma. Ahora bien, si yo presento una carta como esta o como la anterior y solamente mi finalidad es que las y los estudiantes me marquen las distintas partes de la carta, estoy teniendo una mirada de la lengua un poco estructuralista, donde a mí lo que me interesa es la estructura del texto, ¿sí? Entonces, tanto con el video que vimos antes como con esta carta, podríamos pensar qué intervenciones podríamos llevar adelante. Volvamos en primera instancia a pensar propuestas en base a la carta que presentamos anteriormente. La carta que presentamos anteriormente, la de esa madre que le escribe a su hijo. ¿Qué le podríamos proponer a las y los estudiantes? Bueno, en primera instancia que le respondan esa carta. Esa podría ser una. En segunda instancia podría ser que escuchen ese video las veces que sean necesarias para que transcriban esa carta que el hombre está leyendo a papel, ¿sí? ¿Eso qué nos permitiría trabajar? Nos permitiría trabajar la escritura, ¿sí? Mediante una carta. Y si la responden, ahí trabajaríamos su propia producción de textos, ¿sí? Ahora, ¿qué podríamos pensar para trabajar con esta carta? Esta carta está contextualizada en Mar del Plata. Fíjense que el chico va a la playa y va al mar. Nosotros acá no tenemos ni playa ni mar, pero tenemos un montón de ríos. Ruidos no, ríos. Ríos. Entonces, ¿dónde generalmente nosotros nos vamos de vacaciones? Nos vamos de vacaciones a las lagunas, por ejemplo, a las grutas, por ejemplo. Bueno, en las grutas también hay mar. Pero si nosotros les pedimos a los chicos, imagínate vos dónde generalmente te vas de vacaciones, muchos de ellos nos van a decir a las lagunas, bueno, enmarcá esta misma carta con la misma finalidad en las lagunas. Entonces sería Laguna de Pulauquen, la fecha, ellos elegirían al destinatario y la escritura cambiaría. Te escribo desde estas hermosas lagunas para contarte mis vacaciones, cómo las estás pasando en Chosmalal. Yo me divierto mucho, voy al río, me baño y disfruto mucho. A pesar de lo que bien que lo estoy, sinceramente extraño a todos a mis amigos o a mi familia, aunque dentro de poco tiempo nos volveremos a ver. Te mando un gran saludo, Martín. ¿Qué podría ser otra opción para trabajar con los estudiantes? ¿Recuerdan cuando trabajamos la noticia que las y los niños tenían que agregar una descripción del maleante o del barrio a esa noticia? ¿Por qué no pedirle a las y los estudiantes que agreguen una descripción de ese lugar vacacional en donde están? Entonces, por ejemplo, te escribo desde estas hermosas lagunas para contarte mis vacaciones, cómo la estás pasando en Chosmalal. Yo me divierto mucho. Voy al río, me baño y disfruto mucho. Y ahí le podríamos pedir a las y los estudiantes
que incluyan una descripción de las lagunas. ¿Qué les parece? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos lengua o prácticas del lenguaje es que esas prácticas del lenguaje que nosotros llevemos adelante y analicemos con las niñas y con los niños sean prácticas reales de lectura y de escritura. Por eso observarán en esta diapositiva que aparece el sobre, el frente del sobre y el reverso del sobre, en el cual iría incluida esa carta. Una de las cosas más interesantes para trabajar cuando nosotros trabajamos cartas, disculpen la redundancia, en la escuela es que enseñemos a las niñas y a los niños a hacer una carta, su respectivo sobre y mandarla. Tengamos en cuenta que nosotros vivimos en una época donde el uso de las cartas es pequeñísimo. De hecho, los niños y las niñas, las únicas cartas que conocen que llegan a la casa son las de los impuestos, que no son generalmente cartas, salvo que llegue el resumen del banco, que ese sí viene en sobre y sí tiene frente y reverso, información en el frente y en el reverso. Entonces, una de las recomendaciones o sugerencias que les hago es que si van a trabajar carta con los alumnos, piensen en un destinatario real que no sea solamente el maestro del aula, sino que sea un destinatario real, vuelvo a repetir, y que enseñen todo el proceso de cómo escribir la carta, cómo llenar el sobre y por qué no hacer una salida con los niños y las niñas y llevarlos al correo para que despachen su carta. Muchas de nosotros y de nosotros llegamos a la edad adulta sin nunca haber mandado una carta. Entonces, la idea es que todas estas situaciones que nosotros trabajamos en la escuela sirvan para la vida real. Entonces, no solo pensemos actividades como las anteriores, que tienden más a trabajar la producción de textos, sino a trabajar la producción de textos y la lectura y la escritura en prácticas reales de lectura y escritura. Otra de las actividades que nosotros podemos hacer con las niñas y con los niños pensando en las cartas es un amigo invisible. Un amigo invisible en el cual en vez de mandarnos regalitos, lo que hacemos es mandarnos cartas. Obviamente no diríamos nuestro nombre ni nos daríamos a conocer porque eso es un amigo invisible, pero la diferencia es que todos nos escribiríamos cartas entre todos y nos responderíamos. ¿Se entiende? La misma lógica del amigo invisible. Otra alternativa es, por ejemplo, yo lo he usado mucho ahora no estamos en la presencialidad, pero si hubiésemos estado en la presencialidad, seguramente yo todos los años llevo a cabo una actividad que es con el texto Cartas a quien pretende enseñar, de Freire, en el cual me pongo de acuerdo con la preceptora y entonces preparo una carta para cada uno de ustedes y viene la preceptora, entra la preceptora y le dice a los estudiantes: profe, tengo que interrumpir la clase, llegaron cartas para los estudiantes, no sé de qué se trata, los voy llamando por su nombre y les voy entregando la carta. Entonces se vive toda esa sensación y toda esa intriga y todo ese asombro de
la experiencia de recibir una carta que para los que vivimos en otra época, les aseguro que era interesantísimo recibir una carta. Uno la esperaba con ansias. Bien, si ustedes ven la diapositiva no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Dice tarjeta de fin de año, familia. Para el acto de fin de año voy a actuar. Voy a actuar de. Hay para completar, por eso necesito. Y hay para completar, gracias para ayudarme. Querida, y hay algo para. Ahí tengo que elegir a quién le voy a mandar esa carta. Te invitamos a concurrir a la escuela el día, ahí el niño tiene que completar, ahí tiene que completar el reloj para acompañarnos en el acto de fin de año. Los profes de tal año. Esta es una plantilla que figura en internet y que si bien no es una carta, lo dice, es una tarjeta de fin de año. Hay una parte que es informativa y también apelativa, porque apela a que los padres o el grupo familiar ayuden a ese alumno a disfrazarse de lo que tiene que disfrazarse, pero podríamos de alguna forma pensar que es un texto similar al de una carta, en tanto y en cuanto yo tengo que elegir el destinatario de esa carta, tengo que indicar el lugar y la hora en la cual se va a llevar a cabo esa invitación. Podríamos pensar en que esa podría ser una alternativa que se acerque a trabajar el contenido de cartas, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en un primer grado los niños no escriben textos completos, todavía están en un proceso de adquisición de la lectura y la escritura muy temprano, entonces solo pueden escribir algunas palabras, pero con la intervención del docente podrían lograrlo. Bueno, continuamos pensando la enseñanza de la carta y también la inclusión de distintos códigos y distintos lenguajes en nuestras prácticas. Entonces, fíjense lo que vemos en la diapositiva, algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados a escribir, que son correos de mails. Es muy interesante que nosotros enseñemos a las niñas y a los niños a escribir correos porque hay muchos trámites que se hacen por correo, aun cuando sos niño. Muchas veces cuando querés asociarte a alguna aplicación en el teléfono, la confirmación de esa aplicación te llega al correo. Entonces, no solo es interesante que nosotros enseñemos a las niñas a abrir un correo electrónico, sino también a escribirlo. Muchas y muchos de ustedes escriben correos y olvidan que el correo es una carta. La única diferencia de esa carta es que es por un medio electrónico y no por papel. Por eso, como ustedes podrán observar, dice para. En el para, ¿yo qué tengo que elegir? Tengo que elegir el destinatario. Después dice agregar asunto. Ahí donde agrego asunto pongo el tema de esa carta. Consulta, saludo, trabajo práctico acreditable, número tanto. Ahora bien, arriba de donde dice desde Outlook, enviado desde Outlook, yo escribo el cuerpo de mi carta. Entonces, cuando ustedes escriban un correo y cuando les enseñen a sus estudiantes a escribir un correo, les tienen que enseñar de que ese mensaje tiene que respetar la estructura de la carta. Es decir, que primero saludo. Hola Nadia, hola Juan, hola José, estimado estudiante, lo que fuera. Y ahí eso va seguido de 2 puntos. Pongo enter y ¿dónde voy a empezar a escribir? Debajo de los 2 puntos. Ahí le voy a poner, te escribo para enviarte el trabajo acreditable número 2. Punto y aparte. ¿Dónde vuelvo a escribir? Otra vez en la misma línea de los 2 puntos. Espero su corrección. Punto.
abajo. Saludos, profe, coma, abajo, Juanita. A ver, a veces nos olvidamos de que los textos lo único que cambian es el soporte. Hoy el soporte es digital y ya no es un papel, pero no deja de ser una carta. Fíjense si lo que les dije anteriormente no se corresponde o no con esta diapositiva. Fíjense que yo lo escribo en forma de carta, así que espero que ustedes lo hagan igualmente. No importa qué es lo que hacen los demás. Entiendo que muy poca gente es la que sigue esta forma de escribir. No importa, sabemos que esta es la correcta, entonces ¿por qué no la llevamos a cabo? Si solamente van a escribir los mails a ciertos espacios curriculares que así se lo piden, obviamente va a ser una práctica que ustedes no van a internalizar. Ahora, si saben que esta es la forma correcta, los invito, por favor, a escribirles a todo el mundo de esta forma. Si pensamos en prácticas reales de escritura y tenemos en cuenta nuestro contexto sociocultural, cuando abordemos cartas no podemos dejar de lado la forma de comunicación histórica que tenemos en nuestro contexto, que son los mensajes al poblador. Sin importar toda la tecnología que hoy está disponible, los mensajes al poblador cobran una importancia fundamental para nuestra comunicación, y a continuación o en la diapositiva ustedes pueden observar uno. Es interesante trabajarlo con las niñas y con los niños, ¿sí? Y explicarles, así como les explicamos con las cartas, cómo funcionan las cartas, cómo deberíamos hacer para mandar un mensaje al poblador. En el mensaje al poblador, enseñarles a escribir el texto, que ese texto tiene que ser muy resumido, muy acotado y muy claro, porque va a ser pasado por la radio, entonces los ayudamos en su escritura, y enseñarles cómo es que se hace para que ese mensaje al poblador salga en la radio. Entonces, ir a la radio o explicar y hacer de esa práctica que trascienda las paredes del aula. Como ustedes ven en la diapositiva, este mensaje al poblador tiene un juego de palabras. A ver, dice, se comunica a Adela Muñoz y a Carolina Morales de Pichilemu que mañana viernes va Carlos, que lo esperen con la yegua de su hermana en el río. Pasar entre 14 y 18 horas. Obviamente ahí se juega con el homófono y el homógrafo yegua, es decir, yegua es una palabra, son dos palabras, o tres, o cuatro, pueden ser muchas, que se escriben iguales y suenan iguales y tienen significados diferentes. Yegua de la hembra del caballo, yegua con un aspecto negativo hacia la mujer y yegua con un aspecto positivo hacia la mujer. Ahí podemos trabajar también un poco los estereotipos de género y demás. Pero bueno, la invitación es a que abran, que piensen en la enseñanza de la carta en todas sus dimensiones y de todas sus formas posibles. Y llegamos a la carta de lectores. Esta parte les pido que presten mucha atención. Las cartas de lectores, como hemos visto anteriormente, son textos argumentativos. Una carta de lector debe responder a una nota aparecida en el diario. Los lectores escriben al diario porque están de acuerdo con algo que ese diario ha manifestado o están en contra. Generalmente, y esto ténganlo muy presente, hoy por hoy las cartas de lectores que aparecen en los diarios no son tales, o son cartas de agradecimiento, o son cartas de invitación,
y demás, pero no son cartas de lectores propiamente dichas. Vuelvo a repetir, como vamos a ver ahora la lectura de esta carta, la carta del lector es un texto argumentativo en el cual el lector plantea una postura a favor o en contra de una de las notas que apareció en ese diario. Esta carta dice: en la nota de opinión por un estado profesional del 23 de febrero de Diego Guelar, se menciona que el presidente Alfonsín intentó crear un instituto de la administración pública y que se recurrió al ejemplo francés de la École Nationalité de Administración, conjeturando que la experiencia fracasó porque fue copada por parientes de funcionarios. Fíjense, ahí el lector empieza explicando o haciendo alusión acerca del tema al cual se va a referir, que es una nota que apareció en ese diario. Sigue. La nota confunde hechos y resultados, es decir, que ahí el lector plantea su postura. Desconoce que el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, fue creado en 1973 por la Ley 20.173 y sus antecedentes datan incluso de 1958. Ahí plantea su primer argumento. Un equívoco mayor se produce al mencionar el Instituto francés, que en realidad fue modelo para la creación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, experiencia que no fracasó, sino que es ejemplo de selección por mérito y formación especializada por la gestión pública en América Latina, como atestiguan numerosos documentos académicos y periodísticos que destacan los innovadores mecanismos de anonimato que han garantizado la transparencia en los procesos de selección. ¿Ven claramente o ven o vislumbran lo que es una carta de lector? El lector se comunica al diario para mostrar su apoyo o su rechazo a una nota aparecida en el diario. Por consiguiente, cuando ustedes enseñen cartas de lectores, tienen que hacer esta salvedad, que con el correr del tiempo lo que se planteaba como una carta de lector ha mutado y hoy, por ejemplo, en esa sección del diario se publican notas de agradecimiento, pero o de rechazo a cierto hecho, pero que en realidad las cartas de lectores están pensadas para que el lector se comunique con el diario, con una nota referida al diario. Entonces, nosotros, ¿qué podemos plantearle a las y los estudiantes? No solo analizar las cartas de lectores como textos argumentativos, sino también cuando nosotros exploramos noticias que aparecen o que se refieren a nuestro contexto. En los diarios Río Negro y La Mañana de Neuquén se hace mucha referencia a hechos ocurridos en Chosmalal o en el norte neuquino en general, y si las y los estudiantes concuerdan o no concuerdan con lo que plantea el diario, les podemos pedir o invitar a que escriban esa carta de lectores. Y pensando en estas prácticas reales de escritura, ¿por qué no, como grupo, enviarlas al diario? Y llegó la etapa más linda de la clase, la etapa del recreo. Llevamos 40 minutos escuchando, escribiendo y yo hablando, así que me parece que nos merecemos un descanso. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que en los cuadernillos que está repartiendo el Ministerio de Educación de Seguimos Educando, también hay un cuadernillo que se llama Recreo. En esos cuadernillos ustedes van a poder encontrar distintos juegos, distintas invitaciones a que los estudiantes, por ejemplo, preparen materiales didácticos, a que trabajen con canciones, trabalenguas, distintas dinámicas. Por eso, en la sección archivos de esta clase van a poder encontrar uno de esos cuadernillos. Como ya les dije anteriormente, si ustedes entran a la página
o ponen en Google Seguimos Educando, van a aparecer todos los cuadernillos, inclusive los de recreo. Sabemos que es muy difícil pensar propuestas lúdicas para las y los estudiantes, y allí me parece que van a encontrar algunas alternativas. Pero como estamos en recreo, las y los invito a reírse un rato, seguimos pensando en las cartas, así que vamos a ver un video de un clásico, El Chavo. Bueno, ¿se rieron un poco? Sigamos pensando, ¿no? ¿Podríamos usar este video como un recurso para trabajar cartas en nuestras clases? Bueno, podría ser una opción. Ahora las invito y los invito a ver otro video, esta vez pensando en la enseñanza de la carta en un tercer ciclo, calculo yo. Es una canción muy conocida, con ella comenzamos esta clase y les pido por favor que presten atención a la letra. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Bueno, las cartas generalmente son un testimonio de lo que ha sucedido en nuestro pueblo históricamente por ser el medio masivo de comunicación en épocas anteriores. Yo elegí esta carta y para entender un poco el contexto de producción de este texto, estoy leyendo la diapositiva, y su importancia, hablemos sobre los periodos de dictadura en América Latina, en especial en Chile y en Argentina. Leamos ahora a continuación la explicación del cantautor chileno desaparecido durante la dictadura de Pinochet, Víctor Jara.
Víctor Jara, en una presentación en La Habana, tocó la carta de Violeta Parra, esta que acabamos de escuchar, y como buen contador de historias la introdujo explicando el contexto que la hizo nacer, es decir, el contexto que hizo nacer a la canción. Aquí las palabras de Víctor explican. Mientras ella estaba allá, en París, en Chile la cosa se movía bastante, así como el agua en una batea. Estaba bien movida y teníamos un gobierno en el año 63 de derecha, por supuesto, y el presidente de turno se llamaba don Jorge Alessandri, hijo de don Arturo Alessandri, un hombre que está en la historia de nuestro país por ser un tipo con un fuego interior tremendo, potente, rugía hacia las masas. Le decían el león de Tarapacá. León porque se las traía como orador. De Tarapacá, bueno, yo creo que sería porque la provincia de Taparacá le pertenecía casi entera a él. El hijo de don Jorge quiso rugir fuerte, pero no tenía el fuego del padre, y sacó las garras, creando un cuerpo represivo policial como nunca antes el pueblo y los estudiantes lo habían conocido en Chile. En ese ambiente, Violeta escribe esta canción que se llama La Carta. Pienso que trabajar con las niñas y con los niños esta canción nos va a permitir trabajar desde la perspectiva de derechos humanos, analizar el pasado y la realidad, lo que tienen en común. Sabemos que el año pasado en Chile las revueltas estudiantiles recibieron una única respuesta que fue la represión, una represión que ahora, digamos, pasó a segundo plano por la llegada del COVID, que hizo que todo eso quedara como tapado. Pero bueno, pienso, ¿no? Qué interesante sería llevar esta canción a las niñas y a los niños y enseñar carta a partir de ella. Se me ocurre que una de las, después de haber explicado la carta, ¿no? y sus características, una de las propuestas podría ser que dividir al grupo en dos y que un grupo escriba la carta que Violeta recibió y otro grupo, basándose en la canción, escriba la respuesta que Violeta escribió. Si tenemos en cuenta y nos ponemos en contexto y pensamos cuál fue esa carta que Violeta ha recibido, seguramente es una carta formal, porque fíjense que ella le responde un sargento, es decir que en ese sobre un sargento es el que se dirige a ella, explica el motivo de la carta. El motivo es claro: han matado a su hermano porque ha participado de una huelga, luego de estar engrillado bastante tiempo, y en esa carta que envía ese sargento le exige una contestación a Violeta. Después, para que las y los estudiantes escriban esa respuesta, tenemos ese material, esa letra de esa carta que es muy contundente y que es muy emocionante. Y por qué no trabajarlo interdisciplinariamente con el área de ciencias sociales para analizar no solo las dictaduras en América Latina, sino esos movimientos represivos de derecha que atentan contra a todas aquellas personas que ejercen su derecho a la huelga, su derecho al reclamo. Entonces, las y los invito a analizar esas propuestas. Si nos contextualizamos en nuestro país, una década más tarde, más exactamente el 24 de marzo de 1977, podemos trabajar con los niños la carta abierta de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un escritor argentino muy reconocido, recomiendo la lectura de sus textos, son excelentes. Él inaugura un nuevo modo de escribir
que tiene que ver con la no ficción, es decir, hay una investigación en su texto que él narra. Rodolfo Walsh fue un escritor muy comprometido y, como les dije antes, el 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año de el advenimiento de la dictadura militar, él escribe una carta abierta. ¿Qué es una carta abierta? Es una carta que está abierta a todo el público y que generalmente aparece en diarios y revistas. Hago un paréntesis, en los últimos años han aparecido distintas cartas abiertas de intelectuales argentinos a favor o en contra del gobierno, que esas también podrían analizarse. Pero en este caso me refiero a esta carta de Rodolfo Walsh, en la cual él denuncia, piensen que solamente llevábamos un año de dictadura, él ya empieza a denunciar todas las vejaciones a los derechos humanos que está llevando a cabo esa junta militar y que después va a terminar con 30.000 desaparecidos. Él en esa carta no solo denuncia todos los horrores que estamos sufriendo como sociedad argentina, sino también que invita a todos y a todas a que hagan circular esa carta. En este fragmento que voy a leer a continuación es muy crudo, van a ver que los números no tienen que ver con lo que hoy sabemos porque solamente se llevaba un año de dictadura. Dice, lo que ustedes llaman aciertos, obviamente le habla a la Junta Militar, son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Este es un fragmento de la carta y lamentablemente se confirmaron sus palabras, porque la carta apareció publicada el 24 de marzo de 1977 y el 25 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh fue asesinado. Me pregunto si no sería interesante, cuando abordamos cartas con las y los estudiantes, sobre todo de un tercer ciclo, no recurrir a, por ejemplo, estos testimonios que nos ha dejado escritores fantásticos como Rodolfo Walsh. No podemos obviar que tiempo después, en 1982, en la Argentina, tuvo lugar, durante este periodo de dictadura, la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas obviamente separó a millones o a cientos o a miles de hombres y mujeres que participaron de esa guerra y quienes se quedaron a esperarlos. No sé si ustedes lo saben o no, pero fue muy común que durante toda esa época en las escuelas las maestras insten a los estudiantes a escribirle cartas a esos chicos, a esos hombres que peleaban en la guerra. Y voy a compartir con ustedes en la sección archivos de esta clase una noticia de Infobae en la cual se recuperan distintas cartas de combatientes de Malvinas. Algunos aún están vivos, otros han perdido la vida y lo que se conserva justamente son esas cartas. Lo que ven ustedes en la diapositiva es una carta de Julio, que era un maestro de tercer grado, y en una de las cartas que envía a su familia le pide a sus familiares que por favor hagan circular esta carta a sus alumnos. La carta dice así: a mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí, en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí,
porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos los países de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas, riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes, afectuosamente, Julio. Testimonios como este, podemos encontrar miles. Hay miles de cartas que aún figuran en las redes y en distintos libros de textos. Les recomiendo uno que se llama Pensar Malvinas, está digitalizado y está en la web, en el cual mediante cartas se recuperan todas esas experiencias de quienes tuvieron que luchar en esa guerra tan injusta, ¿no? Pienso si no sería una linda propuesta trabajar con los niños y las niñas este tipo de testimonios y seguir pensando los derechos humanos, seguir pensando nuestra historia y hacerlo mediante la enseñanza de un contenido conceptual tan simple como la carta. Bueno, hasta acá hemos trabajado con cartas familiares y cartas de lectores. Ahora la invitación es pensar la enseñanza de cartas formales, en este caso la solicitud. Si leemos la diapositiva, esta nos dice: por lo general, una solicitud es un documento escrito que va dirigido a un organismo público o a una autoridad a los que se les pide algo o ante los que se plantea una reclamación con la exposición de los motivos en los que se basan. La mayor parte de los organismos públicos disponen de impresos destinados a este fin. Se debe preguntar por su existencia y si no los hay, se puede hacer la solicitud por uno mismo. En cuanto a los aspectos formales, la solicitud responde a las mismas directrices que la carta de presentación. La carta de presentación es una carta que va adjunta al currículum, que en este caso no la vamos a estudiar, pero se suele dejar un margen izquierdo de aproximadamente la tercera parte del ancho del papel para facilitar que la persona que ha de estudiar la instancia pueda hacer las anotaciones marginales que considere oportunas. Es decir, que si nosotros tenemos que resumir, una solicitud es una carta que se escribe en primera persona con un registro formal en la cual se pide algo y se detalla el motivo del pedido. Acá les comparto un ejemplo de una solicitud. Leámosla y después la analizamos. Dice: Chosmalal, 26 de mayo de 2008, al señor administrador de LEPAS, Delegación Chosmalal, su despacho. De mi mayor consideración. Me dirijo a usted a los efectos de solicitar, por medio de la presente, la conexión a la red de agua en el solar de mi propiedad, sobre la calle Sarmiento, número 2270, nomenclatura catastral, número tanto. Motiva dicha solicitud el hecho de que en agosto de 2007 fueron retirados los medidores y necesito con urgencia rehabilitar el servicio. Sin otro particular, saluda a usted atentamente Florencia Pérez, DNI 23-760-103. Bien, empecemos a analizar.
Como siempre, empezamos con lugar, coma, fecha. Y después viene el encabezado. Cuando la carta es formal, yo primero tengo que decir a quién va dirigida, pero tengo que tener en cuenta varias cosas. En este caso, quien escribió la carta no sabe cuál es el nombre del administrador del EPAS, por eso no lo pone y pone al señor administrador del EPAS. Si lo supiera, agregaría en una tercera línea, supónganse, ingeniero Juan Pérez. Y después la delegación de Chosmalal. Su despacho quiere decir, ustedes piensen que las solicitudes llegan a una mesa de entrada. En esa mesa de entrada, la persona encargada lo que hace es ir repartiendo las cartas a quien le corresponde. Por eso se pone su despacho. Ese su despacho quiere decir que se despache al administrador del EPAS. Después hay una fórmula que si se quieren la usan y si no quieren no la usan, que dice de mi mayor consideración, pero de todas maneras siempre respetamos empezar a escribir a partir de los 2 puntos. Empieza con una fórmula que yo les recomiendo que la sigan porque entonces no la van a errar nunca, que dice, me dirijo a usted a los efectos de solicitar. Y ahí solicito o pido lo que yo necesito. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta cuando escriben una solicitud es que esa solicitud tiene que tener como mínimo 3 párrafos. En el primero lo único que hago es el pedido. En el segundo explico el motivo. En el tercero me despido. A veces las solicitudes son mucho más extensas, porque por ejemplo, si yo tengo que reclamar al municipio que me dio un terreno y quiero contar que hice 25 reclamos antes, que me prometieron la casa 10.000 veces y en vez de darme la misma, la dieron a mi vecino, obviamente que eso no lo voy a poder hacer en 3 párrafos. Pero lo que sí tienen que tener en claro es que el pedido y el motivo no pueden aparecer en el mismo párrafo. Por lo menos tienen que usar 3. En el primero el pedido, en el segundo el motivo y en el tercero la despedida. Lo mismo que en la firma. La firma no solo hago el garabato y nada más, sino que aclaro mi firma y pongo los datos pertinentes. En este caso, como es para el EPAS, lo único que con el documento es suficiente. ¿Sí? Pero supónganse que como ustedes hacen una solicitud como estudiantes, si no lo explicaron en el cuerpo de la carta, al momento de firmar tienen que poner Florencia Pérez, estudiante de segundo año A o B de profesorado de educación primaria. ¿Se entiende un poco? Entonces, lo más importante de una solicitud es el encabezado y que el pedido y el motivo del pedido no pueden estar nunca en el mismo párrafo. Observemos este nuevo ejemplo de otra solicitud. En esta solicitud observamos que también empieza con lugar y fecha y fíjense que acá ya tenemos todos los datos a quién va dirigida esa solicitud. Por consiguiente, fíjense que en la primera oración va a decir al señor director del, después el establecimiento, CPN 80, y ahí yo agrego el cargo, profesor don Marcelo Valerio. Seguimos con su despacho, seguimos la línea de los 2 puntos. Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle el alquiler del cañón proyector, propiedad de la cooperadora de establecimiento que usted dirige, para el día 1 de octubre próximo de 8 a 11 horas. Fíjense que solamente aparece el pedido. Y vuelvo a usar la misma fórmula. Motiva tal solicitud el hecho de que en la fecha indicada se realizará en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Chosmalal un seminario de marketing abierto a la comunidad. A la espera de una resolución favorable, saludo usted atentamente, Carlos Morbelli, presidente de la Cámara de Comercio de Chosmalal. Acá, ¿qué es lo interesante analizar? No solo que es otro ejemplo de una solicitud, sino que observen las fórmulas. Si ustedes utilizan esas fórmulas, les va a servir para cualquiera. Fíjense,
Yo la voy a ir cambiando para que ustedes entiendan la lógica. Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle el Zoom del IFD2 para el día 12 de diciembre de 2020 a las 22 horas. Motiva tal solicitud el hecho de que la grupalidad de séptimo grado quiere realizar el acto de colación de fin de año. A la espera de una resolución favorable, saludo a usted atentamente, estudiantes de séptimo grado. Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle 25 libros de la biblioteca. Motiva dicha solicitud el hecho de que los alumnos de cuarto grado vamos a participar de la Feria del Libro que se realizará en la Escuela 327 el 24 de abril de 2021. A la espera de una resolución favorable, saludo a usted atentamente. ¿Se entiende? Si ustedes utilizan esas fórmulas, obvio que pueden utilizar otras. Yo les digo mi consejo, a mí me da resultado esa porque yo soy me complico mucho en la escritura, doy muchas vueltas y esas formas hacen que mi texto quede ordenado. Ahora bien, nosotros tenemos que trabajar la solicitud con niños de tercer ciclo, es decir, 11, 12, 13 años. No les vamos a presentar solicitudes de este tenor. Tenemos que pensar solicitudes que ellos puedan hacer. Por ejemplo, los chicos de séptimo grado, ¿qué es lo que van a pedir? Van a pedir seguramente el analítico o el título para inscribirse en el secundario, o alguna documentación para hacer un pase, o la constancia de alumno regular para que la madre pueda cobrar el subsidio. Entonces, podemos presentar un texto de ese estilo para que sean los mismos estudiantes quienes lleven a cabo esos textos. Otra de las cosas es que no se olviden de esas prácticas de lectura y escritura reales. Cuando escriban una solicitud, que sea en un contexto real. Por ejemplo, cuando yo me referí a que los estudiantes piden al director el Zoom del establecimiento, o cuando los estudiantes piden a la escuela distintos libros para llevarse y participar en la Feria del Libro. Seguramente ustedes quieran hacer con las y los estudiantes distintas visitas guiadas y demás, y para eso van a tener que pedir autorización. Por eso lo más interesante es que los niños sean los que escriban esas solicitudes en contexto real. Bueno, hemos llegado al final. Hemos trabajado un montón, hemos presentado distintas propuestas para enseñar la carta, y el desafío siempre es pensar propuestas innovadoras, propuestas que superen un enfoque estructuralista de la lengua, en lo cual lo más importante siempre son las partes, ¿no? Superemos esa visión. Pensemos en incluir distintos lenguajes a nuestras prácticas, pensemos en prácticas reales de escritura y sobre todo disfrutemos al preparar nuestras propuestas, porque si nosotros disfrutamos al preparar nuestras propuestas tenemos seguramente más posibilidades que nuestras y nuestros estudiantes también la disfruten. Piensen cuando planifican una propuesta en su paso por la escuela y en todas aquellas actividades que llevaron adelante que no fueron significativas para ustedes, y traten de no repetirlas. Las cartas son un medio alucinante para trabajar distintos temas. Acá quedaron muchas cosas por afuera, como por ejemplo las cartas literarias, pero espero que este pantallazo y esta reflexión y este compartir y pensar propuestas de enseñanza les haya servido. Como siempre, soy una agradecida de que estén ahí y que me escuchen, y les mando un beso enorme. Bye bye. Chau chau. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí.
Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia.